El día de hoy iniciaremos con gran entusiasmo este nuevo curso, y para ello nos hemos reunido en la Cátedra Prima que convoca a diversas disciplinas en nuestro Campus Sur, cuyo título es Liderazgo e Innovación. Antes de dar inicio a la conferencia de nuestro invitado de honor, pido al maestro Jorge Fabre Mendoza, vicerrector académico, dirija un mensaje a todos los presentes. Muchas gracias, muy buenos días a todos, queridos jóvenes, apreciado presidente Juan Pablo Castañón, doctora Oliva, directora de la Facultad de Actuaría de la Anáhuac, México, maestra Rodica Simón, directora académica, licenciatura de Actuaría y Finanzas Corporativas de la Anáhuac, México, a las coordinadoras también de la Facultad de Economía y Negocios, Ale Santillana, que estaba por ahí, muchísimas gracias, a todos los profesores y queridos alumnos. Un poco tarde para Cátedra Prima, en el sentido de que estamos ya en febrero, entonces bueno, sus clases han ido avanzando, sabemos con muchísimo empeño, y de hecho lo que tanto Rodica como Oliva han estado reportando es el gran avance académico que tienen esta nueva generación de enero, la generación que entró en agosto, y desde luego las generaciones que ya son viejos lobos de mar, tanto en actuaría como en economía y negocios, turismo y otras carreras que están aquí presentes el día de hoy. Así es que pues felicidades. Pero muy bien, este día en esta Cátedra Prima queremos marcar de forma simbólica, evidentemente, pues un inicio de cursos con un invitado muy distinguido, que además, Juan Pablo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estás en tu casa, es tu alma mater, egresado de la Anáhuac. Y bueno, pues ahora que nos hemos integrado entre la norte y la sur en la Anáhuac, México, pues esta también desde luego siempre ha sido, pero es tu casa de verdad, con mucho cariño. Están, como decía, reunidas aquí diversas facultades, economía y negocios, ingeniería, turismo, actuaría y todas estas áreas que promueven el desarrollo económico, su gran vocación, jóvenes, la innovación, el comercio, todas las actividades que mueven el rumbo de este país. Es la vocación de la creación de la riqueza, es la vocación de preocuparse por los demás, por generar empleos y por ser éticos como empresarios. Muchos de sus profesores les están hablando obviamente de la necesidad que tienen para que ustedes sean empresarios, para que ustedes creen empleos, para que ustedes generen el bienestar a aquellos que tanto lo necesitan, que sean líderes de acción positiva, como dice nuestro lema. Nos acompaña, por lo tanto, una persona, y ese es el ejemplo que les queremos poner a ustedes, un modelo que está viviendo un momento complejo de este país, retador, sin lugar a duda, con un papel de gran liderazgo en la comunidad empresarial, y no solamente en la comunidad empresarial como presidente del Consejo de Economía Empresarial, sino para todo México. Es un privilegio, por lo tanto, contar con la presencia del actuario Juan Pablo Castañón, quien se ha tomado tiempo entre sus responsabilidades y actividades, espero no haberles roto los oídos ahorita a nadie, para estar en estos días tan complejos compartiendo con nosotros, y ojalá que las preguntas que ustedes tengan vayan en este sentido también, pues de lo que está sucediendo hoy, qué tipo de negociaciones hay, qué tipo de actitudes debe de haber en cada uno de los mexicanos también en estos días de complejidad, de retos. Su gran experiencia entonces como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que como saben pues es el organismo cúpula que agrupa a las diferentes cámaras y confederaciones, tanto patronales, sindicales, empresariales del país. Estos días ustedes lo ven en los medios de comunicación, ustedes lo siguen en los diferentes diarios que leen, son de suma importancia. Y este punto de vista como mexicano, como líder, como empresario, como actuario, va a ser muy importante para nosotros. El Papa Francisco también nos ha dado un mensaje a los empresarios. El propio Juan Pablo, coincidimos allá en Ciudad Juárez en esa recepción maravillosa que se le hizo por parte del empresariado mexicano al Papa Francisco en su visita reciente a México. Juan Pablo, a nombre de todos los empresarios, le dio un mensaje al Papa y le decía: a tanto empresarios como a trabajadores nos une una misma responsabilidad: generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útiles para la sociedad y especialmente para los jóvenes de nuestro país. El Santo Padre nos pidió en ese encuentro en Ciudad Juárez buscar espacios de trabajo dignos para todos.
que el centro de la actividad empresarial, la empresa, no sea movida exclusivamente por un afán de dinero, de utilidad, sino también de desarrollo económico. A fin de cuentas, el fin de la economía es el hombre mismo, la persona como centro de la actividad empresarial y de toda la actividad que realizamos. El presidente Juan Pablo Castañón así lo manifestó, dándole la bienvenida en ese encuentro al Papa Francisco, y dejó patente, a nombre de todos los empresarios del país, el compromiso personal y como empresario de llevar a cabo esta realidad. Es un honor tenerte con nosotros en este día para escuchar tus puntos de vista, tus ideas, tus intuiciones, para que los universitarios tengan nuevos mecanismos también, como lo dice tu presentación, para aceptar el cambio, para ser protagonistas de este cambio que les va a tocar generar a ellos en unos años también. Muchas gracias, Juan Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, maestro Fabre. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado de honor. Juan Pablo Castañón Castañón es originario de Los Mochis, Sinaloa. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac del Norte y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado en organismos de representación empresarial desde 1985. Participó durante más de 25 años en Coparmex, donde fue presidente nacional entre 2012 y 2015. Fue socio y consejero de Canacintra y Canaco durante más de 12 años. Durante 2015 ocupó la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, organismo que agrupa organizaciones del sector privado de 18 países de Latinoamérica, España y Portugal. Dentro de su actividad empresarial es presidente y director general de Industrias Bepinsa, empresa dedicada a la producción biotecnológica, así como de las empresas Campo J&F, Bienes Raíces Empresariales y Almacenes El Faro de los Mochis. Desde 2004 apoya como presidente del patronato a la Casa Hogar Santa Eduviges, dedicada al cuidado y formación de niñas y niños desprotegidos de la región norte del estado de Sinaloa. Además, es socio fundador de Sociedad con Valores, IAP, institución que impulsa la promoción de los valores humanos en la comunidad educativa y empresarial de la zona norte del estado de Sinaloa. Escucharemos ahora la ponencia del actuario Juan Pablo Castañón, para quien pido para todos ustedes un fuerte aplauso. Entiendo que ya sirve, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por recibirme y ofrezco una disculpa por el retraso. No calculábamos tanto tráfico el Día del Amor y la Amistad. Supongo que ustedes también están celebrando el amor y la amistad. Y celebremos así a este México que se nos presenta en este 2017. A lo mejor mi sonido está… Eso. Ahí se oye bien. A este México que se nos presenta este 2017 y que se presenta con retos como cualquier año, como cualquier temporada, como cualquier época de la historia de nuestro México. Retos importantes, pero también oportunidades. Yo quiero venir a compartir con ustedes, a reserva de hablar sobre estos retos un poco más adelante, compartir con ustedes una inquietud que en particular yo he venido impulsando. A México nos ha caracterizado en los años anteriores que hemos sido un país que competimos en el mundo por los commodities que hacemos. Somos buenos productores de maíz, somos buenos productores de algunos alimentos, de pescados, y eso ha sido lo que hemos llevado al mundo. Y creo que la nueva generación de empresarios que ha venido ya desempeñándose y que sobre todo van a estar en los próximos años, debemos de competir por valor. Es decir, cuando tú compites por costos,
tienes que bajar los costos para poder tener una cierta ganancia. Cuando tú compites por valor, tienes que aumentar la calidad para poder entonces generar productos que tengan aceptación en el público y que no importa tanto el precio porque sean necesarios. Y eso significa que en México tenemos que entrarle a la creatividad, generar tecnologías y generar valor. Y por eso quiero hablar con ustedes hoy sobre la innovación y si ustedes y nosotros estamos preparados para el cambio. Permítanme compartir primero un video sobre precisamente la innovación y la resistencia al cambio. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah? it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. El mundo ya cambió. Hoy, como todos ustedes lo saben, el Internet, la comunicación, el Internet de las cosas, nos ha hecho que evolucionemos en los negocios y en la vida como convivimos unos con otros. Hoy no es fácil podernos imaginar sin la comunicación y sin todo lo que ha avanzado a través de las redes sociales y del conocimiento que se ha generado. Si nosotros pudiéramos reunir toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad hasta el 2003, toda la información en la historia de la humanidad hasta el 2003, reuniríamos 6 exabytes de datos. Y 6 exabytes de datos lo hacemos en ese mismo volumen cada 2 días. Hoy significa, este es el nivel de conocimiento que el mundo está tomando. El 90% de toda la información existente en el mundo fue creada en los últimos 2 años, el 90%. El crecimiento de la tecnología ha dejado de ser lineal, hoy es exponencial. Ya no podemos planear los negocios ni podemos extrapolar solamente por las tendencias del pasado. Hoy todo es exponencial. Así, hace 50 años, el creador de Intel fabricó el primer microprocesador y provocó un cambio que no ha tenido precedentes en la historia. Las computadoras han duplicado su potencia cada 18 o 24 meses. Y ahí están las impresoras 3D y la evolución que han tenido. En la era del crecimiento exponencial, el pasado ya no es un buen predictor sobre el futuro. Al contrario, tenemos que imaginarnos el futuro para poderlo crear.
Si en vez de mejorar 1 o 2%, el Comet 4 hubiera mejorado exponencialmente al mismo ritmo de las computadoras, de 1950 a la fecha cuando fue creado, este habría aumentado su velocidad de 846 kilómetros por hora a más de 7 millones de veces la velocidad de la luz, y su altura máxima rebasaría los límites del sistema solar. Aquel Ford T 1930, el original, uno de los primeros coches, alcanzaría miles de veces la velocidad de la luz si hubiera evolucionado el automóvil lo que ha evolucionado las computadoras. Hoy muchos están pensando cómo adaptarse. Por ejemplo, la Universidad Singularity es una universidad en que solo entran alumnos o emprendedores que tengan proyectos que puedan aplicar en equipo con otras personas y que sus proyectos puedan impactar a más de 1,000 millones de personas. Y en Singularity están pensando en un think tank estadounidense en idealismo y creatividad que puedan impactar a las personas en el mundo. Potencialidades que te da el internet o que te da el conocimiento para poder impactar a la gente. Ahora, no creamos que la creatividad y la innovación es propiedad de las grandes empresas. De hecho, la creatividad y la innovación es de las pequeñas empresas, porque las grandes empresas se pueden mover poco, porque sus estructuras no les permiten moverse rápidamente. Hoy las grandes empresas necesitan de pequeñas empresas. Solo para ser disruptivos necesitan que redes de pequeñas empresas sean ágiles, puedan conectarse y entonces puedan tener la creatividad y adaptarse al tiempo. Y ahora yo les pregunto, si me permiten, les tengo preparado otro video, que será el último, sobre si tú y yo estamos preparados para este cambio. En este cambio vertiginoso del conocimiento, que no puedes decir que con lo que ya hiciste ya la vas a hacer en el resto de tu vida. Hoy el cambio es permanente.
Esta es la realidad del mundo actualmente. Son las realidades con las que nos enfrentamos en el trabajo, en la vida profesional y en México también. Y es donde tenemos que pensar nosotros qué podemos hacer si estamos preparados para enfrentar los retos que México tiene. Las empresas tenemos que ahora utilizar el mejor de los talentos de las personas en cualquier parte del mundo para poder salir adelante, para poder crear, para tener productos y estar en el mercado. Las nuevas empresas son disruptivas, utilizan las herramientas del conocimiento, pero tienen que crear cosas diferentes para poder estar en el mercado. Y bueno, ¿quién no usa Uber? ¿Y cuál es la historia de Uber? ¿O quién no utiliza Google? ¿O quién no utiliza las herramientas para poder generar con una aplicación una solución a los problemas que hoy enfrentamos en nuestra vida cotidiana? Porque hoy la producción es local, pero con una competitividad global. Aunque atiendas mercados pequeños, tu nivel de competitividad tiene que ser global. Porque, como les decía, no podemos competir por costos, tenemos que competir por precio, por valor. Y un día, hace 3 años, estaba en Alemania investigando con los empresarios lo que significaba el modelo para hacer el modelo mexicano de formación dual. Y en ese modelo el joven está en la universidad o en la preparatoria y está estudiando algo técnico y 2 días de la semana estudia en esta preparatoria técnica o una universidad técnica y 3 o 4 días de la semana estudia en la empresa. Y ahí yo encontré en una de las empresas a 20 jóvenes aproximadamente de la edad de ustedes y que ellos eran la mitad hombres, mitad mujeres y estaban enseñándoles 2 señores de la empresa en un salón especial, les estaban cómo utilizar la maquinaria que usaban ya en la línea de producción de esa empresa. Esa empresa se dedicaba originalmente a hacer acero y finalmente lo que en ese momento estaban haciendo eran piezas específicas y especiales tecnológicamente para la aviación, para helicópteros de aceros inoxidables. Y entonces yo le pregunté al director general de la empresa, oye, ¿estos jóvenes cuánto ganan? Porque algo les pagan por estar entre la empresa y la escuela. Y me dijo, estos jóvenes ganan 900 euros al mes. 900 euros en aquel entonces eran alrededor de 16,000 pesos. Yo dije, 16,000 pesos. Para jóvenes de CONALEP en México, yo estoy buscando que les paguen una beca de la SEP de 2,000, 2,500 pesos y la empresa otro tanto para que puedan entonces trasladarse, convivir, comer. Y me dijo el director general, tienes que entender que estos jóvenes, sus padres no viven aquí en Stuttgart, por tanto tienen que ganar un salario digno. Adelante, jóvenes. ¿También los agarró el tráfico? A mí también. Y hombre, el comparativo de 5,000 pesos a 15,000 pesos que estaban pagando, o 16,000 que estaban pagando en Alemania, se me hizo, y yo creo que el director general vio mi cara y me dijo, Juan Pablo, los empresarios alemanes ya aprendimos que para pagar estos sueldos tenemos que tener tecnologías e innovación en nuestras empresas. No podemos vender commodities, porque si vendes commodities tienes que bajar tus costos para poder competir, y si bajas tus costos tienes que contratar la gente más barata que puedas para poder competir. Y en cambio, si queremos generar en México mejores empleos, tenemos que competir con innovación, con tecnologías, para poder entonces a la gente poderle pagar mejor. Es un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Un círculo virtuoso que nos permita generar valor en la economía mexicana. Porque hoy en México tenemos enormes retos con la pobreza. Tenemos enormes retos como en nuestro sistema como empresarios para aprovechar las tecnologías, para generar redes de conocimientos de los talentos, para hacer empresas flexibles, para generar productos innovadores, para estar con productos mexicanos en el mundo. Y eso es hacer empresas del siglo XXI. Y en México necesitamos empresas del siglo XXI,
Por eso vengo aquí, a mi casa de estudios, a buscar a los empresarios del siglo XXI, porque nuestra economía depende en gran medida de los Estados Unidos hoy. Le vendemos el 80% de lo que producimos para exportación a los Estados Unidos y todos sabemos que hoy tenemos en riesgo a nuestro principal cliente comercial. Nos estamos quedando atrás respecto a otros países, no hemos diversificado nuestra economía y aún tenemos grandes retos internamente en el país. La mayoría de nuestros estados son pobres. Hemos hecho prácticamente 2 Méxicos o 3 Méxicos, en donde el norte tenemos alta competitividad y productividad. En el centro estamos avanzando hacia allá. En el norte prácticamente tenemos en Ciudad Juárez y en Chihuahua pleno empleo. En Tijuana prácticamente lo mismo. En Reynosa y Tamaulipas estamos cerca de eso, con los problemas de seguridad que tenemos. Pero en el sur y en estos estados que ustedes ven en rojo, tenemos alta pobreza, mientras que en el norte tenemos 80% de nuestra economía formal, 20% de pobreza y prácticamente el 5% de la población en pobreza extrema, sobre todo en lugares de las serranías. En el sur, en estos estados en rojo, podrán ustedes observar 80% de la economía informal, es decir, no se pagan prestaciones, las empresas no están registradas, cada quien trabaja por sí mismo, muchos artesanos, una cultura caciquil de donde solo 1 o 2 son los que mandan en cada pueblo, no hay estructura económica formal y donde tenemos el 70% de la población en pobreza. ¿Ven cómo la productividad va ligada a la economía formal y va ligada a salir de la pobreza? Solo trabajando podemos salir de la pobreza. Somos cada vez más dispares en las regiones. Somos un país de pymes, de pequeñas y medianas empresas, pero en el sur tenemos microempresas no organizadas, pero el 95% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. Y estas se organizan, pues cada vez, si se organizan en cadenas de valor, podrían ser competitivas hacia el mundo. Pero desafortunadamente estamos creando menos empresas. Entre el 2004 y 2009, la tasa de generación de empresas fue del 3.7%, pero del 9 al 14 solo fue del 1.9%. Es decir, que estamos generando menos empresas en México y también estamos generando menos empleo. El empleo se redujo ya que del 2004 al 2009 la tasa de creación de empleo fue del 3.6% y la tasa de creación de empleo 5 años después solo fue de la mitad. Y un número importante de nuestros trabajadores, casi 15 millones de personas trabajan en la informalidad. ¿Y qué significa eso? Que no tienen seguro social, que no tienen ahorro para su retiro, que no tienen acceso a la salud más que en el seguro popular y por seguros voluntarios. No hay una estructura que los ayude a que vayan teniendo una red de protección a ellos y a sus propias familias. Y nuestras empresas están muriendo más rápido. En promedio, 3 de cada 10 nuevas empresas mueren el primer año de vida. El 70% de las empresas cierran antes de que cumplan 5 años y muy pocas, apenas el 11%, llegan a tener 20 años de existencia. Es decir, hoy la cultura empresarial mexicana está urgida de una renovación para su propio fortalecimiento, porque somos, como país, tenemos una política pública y un sistema bastante improductivo. No estamos generando nuevas ideas. Nuestro país requiere una revolución de las ideas, requiere una nueva cultura empresarial, una cultura que vaya hacia la innovación, el conocimiento, las tecnologías. Invertimos poco en investigación y desarrollo. Apenas estamos invirtiendo ligeramente arriba del 0,5% del PIB, de 1% del PIB, el 0,5%, el 0.56%. Estamos invirtiendo en ciencia, tecnología, en innovación. Necesitamos llegarle
al 1% que nos habíamos propuesto. En Alemania se invierte casi el 3% de su Producto Interno Bruto en innovación, en tecnologías. Y por supuesto, esto si no estamos invirtiendo lo suficiente, entonces tiene que ver con nuestro rendimiento global como país. Aún nos falta mucho por innovar como empresas. El 80% de nuestras pequeñas empresas no usan una computadora. Las empresas con mayor uso de tecnología son aquellas que tienen más de 50 empleados. Pero si el 95% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores, la tecnología no está siendo accesible para las empresas. Nos falta mucho por productividad y competitividad. A nivel internacional, estamos en el lugar 57 de 140 países del mundo. ¿Y saben qué? A mí se me revuelve el estómago. Si tenemos una economía que es la economía 11 o 12 del mundo, ¿por qué en productividad y competitividad estamos casi en el 60 lugar? Tendríamos que estar en el 11. Y eso depende de nosotros, los mexicanos. La productividad en las grandes empresas en México es del 12%. La productividad de empresas medias es del 10%. La productividad de las pequeñas empresas en México es del 4%. La productividad de las microempresas en México es negativa. Por eso tenemos una productividad negativa en el país, porque la mayor parte de las empresas son microempresas y están desorganizadas. Y ahí también hay diferencias entre el norte y el sur. Los sectores que más emplean son los sectores menos productivos. El turismo, la gastronomía, el comercio al por menor, son sectores que están empleando más gente, pero están siendo muy improductivos, no están incorporando tecnologías ni herramientas tecnológicas en sus procesos. Para ustedes podría ser inconcebible que una pequeña o microempresa no conozca su dueño ni sus empleados cómo se prende una computadora. Y eso es la realidad de nuestro México actual. Si el 95% de las empresas no usan, tienen menos de 10 trabajadores y el 80% no usan una computadora, ahí está nuestra improductividad, el origen de nuestra improductividad. Por eso estamos insistiendo que tenemos que tener política pública que haga que las microempresas puedan crecer. Por eso estamos insistiendo que necesitamos hacer cadenas de valor para que las pequeñas empresas puedan sumarse a la red de proveeduría de las grandes empresas y que puedan sumarse al comercio internacional. Es decir, siendo proveedor del proveedor y que tu producto pueda llegar a los mercados internacionales. Por eso estamos insistiendo hoy que México tiene que diversificarse y dejar de tener solamente como cliente principal los Estados Unidos. Hoy le exportamos, como les decía, el 80% a los Estados Unidos. Necesitamos, además de resolver el reto que tenemos con los Estados Unidos, que ahora se los voy a compartir, también necesitamos venderle a Alemania, venderle a Japón, venderle a Sudamérica, vender a otros países. Tenemos más de 40 tratados de libre comercio, pero como yo les he dicho a muchos industriales mexicanos o agricultores incluso que exportan, ¿por qué vendes solamente a Estados Unidos? Porque me compran todo. Y claro, las personas hemos hecho pues lo que es natural, lo que es más fácil, en lo que tú conoces, en donde encuentras mayor facilidad para hacer tus actividades. Pero hoy nos cambian las reglas del juego y nos dicen que ya no nos quieren comprar todo, si no les compramos más. Y tenemos que resolverlo. Y ahora les platicaré lo que estamos haciendo como empresarios. Pero tenemos que ir a comprar a vender y comprar a otras partes del mundo. Tenemos que atrevernos a salir. Tenemos que, además de ver el mundo, trabajar con el mundo. Para los jóvenes es muy interesante ver el mundo y conocer el mundo. Para México va a ser extraordinario potencial que los jóvenes hoy vayan de intercambio a Finlandia, que hoy vayan de intercambio a Rusia, que conozcan China, que tengan interacción con estudiantes de Tailandia, que vean Singapur y que también conozcan Europa, que es un poco más fashion,
pero que estén también en Europa y que conozcan Sudamérica, que vean el mundo para que trabajen con el mundo. No se trata de pasear y ver una fotografía, se trata de conocer y relacionarnos con el mundo. Los mexicanos debemos hoy de poner nuestra bandera en muchos más países y no solo en estados de la Unión Americana. Y lo tenemos que hacer al mismo tiempo de fortalecer nuestros mercados internos y resolver estos problemas de pobreza, de improductividad que en México tenemos. Y que eso, los que estamos aquí en esta sala, hemos tenido oportunidades y estamos teniendo oportunidades, es nuestra obligación. Porque los que tenemos oportunidades, como estudiar, como tener un automóvil, como tener acceso a la tecnología, tener acceso al talento, al conocimiento, tener relaciones y redes sociales que te potencien, esas son oportunidades. Y los que tenemos oportunidades tenemos compromisos con las personas, porque el talento no se da gratis, se da por algo. Y tenemos una obligación con muchas más personas en México que no tienen acceso a la tecnología, ni al conocimiento, ni a un empleo. Por eso estoy aquí, porque vengo por ustedes, para que ustedes sean empresarios, creativos, innovadores, disruptivos, de tecnologías, de nuevas tecnologías mexicanas, que podamos ir al mundo a poner la bandera de los productos trabajados por manos mexicanas, por trabajadores, por personas mexicanas. El México del siglo XXI tiene que ser un México de tecnologías y tiene que ser un México de la libertad, un México que lleve el libre comercio, la libertad y la creatividad, por supuesto, resolviendo los temas tan importantes que tenemos en salud, en transporte, en educación, en seguridad social para nuestra gente. Que a través del empleo puedan tener la gente oportunidades de salir adelante, que los que hoy no tienen trabajo y que esos que tienen pobreza extrema, un día sí tengan seguro poder comer todos los días, porque la pobreza extrema eso es lo que significa, no tener dónde vivir, no tener que vestir o no tener segura la comida del día siguiente. Y la pobreza, esta pobreza que lacera al sureste del país con el 70%, y en promedio el 50%, 46% de nuestra población está en esa condición, debe ser un reto para los que estamos en esta sala. En el siglo XXI tenemos que erradicar la pobreza extrema y disminuir a la mitad la pobreza en México. Si ustedes han estudiado el índice de Gini, el índice de Gini indica las diferencias entre el decil más alto y el decil más bajo en cuanto a calidad de vida en una población. Y el índice de Gini, comparando a Italia con México, es más o menos igual. Pero para eso sirven los impuestos. Y cuando pagamos los impuestos, en Italia, cuando pagan los italianos los impuestos, el índice de Gini disminuye notablemente. Y el índice de Gini de México no se mueve. Quiere decir que los impuestos que pagamos en México no disminuyen la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Quiere decir que en México pagamos los impuestos y los distribuimos ineficientemente. ¿Cómo le hacen los italianos? Educación, transporte, salud, para los italianos más desfavorecidos. En México tenemos que generar una verdadera red de protección para cualquier mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, que tenga seguridad social, que tenga acceso a la salud, una salud digna, que tenga acceso a un transporte y sus hijos a la educación, que tengan acceso a tener un ahorro para retirarse en un futuro, para que cuando sean viejos puedan vivir dignamente y tengan seguridad. Para eso sirven los impuestos y para eso necesitamos a los gobiernos, para que utilicen los impuestos en ese sentido. Lo demás lo hacemos nosotros, las personas, los que trabajamos, los que generamos con talento oportunidades para otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer en México para el futuro. Un Estado, un gobierno que nos brinde seguridad, que nosotros podamos tener convivencia pacífica, segura, un Estado que nos brinde oportunidades de darles empleo, creatividad, oportunidades de vida a las personas a través del trabajo,
un Estado que genere política pública que facilite que podamos trabajar, pero el trabajo lo hacemos nosotros, un Estado que con nuestros impuestos genere la salud mínima digna, el transporte mínimo digno, la educación mínima digna y de calidad para las nuevas generaciones y que genere la seguridad social para el futuro de nuestros viejitos. Ese es el Estado, el resto lo hacemos nosotros, las personas. Pero ¿qué México estamos construyendo? Debemos de construir un México que nos permita triunfar en esta apertura global, con competitividad. Debemos de construir un México en el que nadie nos proteja y nos resuelva, sino que nos resolvamos nosotros mismos nuestro futuro. Y eso se hace con creatividad, con trabajo, con innovación, con mucho empuje y empeño. Hoy tenemos el reto de resolver este México hacia lo internacional, al mismo tiempo de resolver nuestro mercado interno. Por eso los empresarios estamos insistiendo: diversificación de mercados, nuevos mercados, más tecnologías, redes y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, y estamos haciendo un cuarto de inteligencia en donde hemos identificado empresarios norteamericanos que exporten a México o importen de México o tengan plantas en México y en Estados Unidos, empresarios mexicanos que tengan plantas en Estados Unidos. Hemos identificado los condados y los distritos en donde están, quiénes son sus representantes en el Congreso. Hemos identificado empresarios que son proveedores de industrias que hoy están en el círculo rojo del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, y en donde estamos conversando con ellos para que ellos sean nuestros voceros en los Estados Unidos, para que, irónicamente, hoy México convence a los Estados Unidos de que la libertad es la solución para el desarrollo, que el libre comercio es la bandera del progreso y del desarrollo. Y digo irónicamente porque hace 25 años ellos nos convencieron a nosotros, y ellos querían utilizar a México como un libre comercio para poder progresar en la prosperidad. Y hoy nosotros tenemos que convencer a otros países porque hemos sido exitosos en el libre comercio. Tenemos retos muy importantes en el sur-sureste del país. Por eso estamos hablando de tener zonas económicas especiales, en donde se generen grandes zonas, pon tú 700 hectáreas, en donde queremos que se implanten ahí empresas que puedan generar empleo y cultura empresarial en el sur-sureste del país. Empresas formales que requieran proveeduría y que otros vayan a darles los servicios. Y para que se puedan instalar ahí, para que sea factible instalarse ahí, hay que condonarles impuestos, hay que generarles los espacios y certeza jurídica. Debemos de homologar todas las reglas del municipio, del estado y de la federación para que fácilmente se puedan instalar ahí. Y paulatinamente vayan yéndose más empresas y más empresas, como fue nuestra frontera norte hace 50 años. Ese es el modelo que queremos hacer para el sur-sureste del país, en donde vayas a trabajar y generar empleos y no pagues impuestos por 10 años. Tan atractivo que no pagues impuestos por 10 años, pero genera empleos y vas a ir generando una cultura. Claro, dentro de 20, 25 empezarás a pagar impuestos como en cualquier parte del país. Tenemos que fortalecer nuestros mercados internos. Tenemos que hacer una gran cruzada de desregular para que haya menos inspectores, menos trabas, menos reportes que la empresa tenga que hacer. Con 5 reportes pueda cumplir y lo demás se ponga a chambear, a comprar, a vender, a innovar, a eficientar. Necesitamos una gran fuerza de los mexicanos para que estemos preparados para el mundo, y esta fuerza la hacemos nosotros, los mexicanos mismos, y la vamos a hacer con talento y empeño, pero el talento se forma aquí, y aquí tenemos un grupo de hombres y mujeres talentosas que deben de estar comprometidos con el México del siglo XXI. A eso vine aquí, a pedirles a ustedes que trabajen por México, que se unan a esta fuerza por México, a hablar bien de México, a crear por México, a hacer acciones por México. Esa
es nuestra responsabilidad los que hemos tenido oportunidades, porque tenemos ese compromiso. Y en el México del siglo XXI viviremos una economía de primer mundo si hacemos bien la tarea. Si no perdemos rumbo como nación en la libertad, si no perdemos rumbo como nación en la creatividad, en el compromiso, si logramos tener mejores instituciones que hagan cumplir la ley, si nosotros empezamos a cumplir la ley, el respeto y el orden, desde que manejamos y cumplimos las reglas, desde que vamos y hacemos fila para cualquier servicio y respetamos a los demás, desde estacionarnos en el lugar adecuado, desde la convivencia entre nosotros. Si en las redes sociales somos un poco más positivos y creemos más en las personas, si sí exigimos a nuestros políticos que cumplan, pero también nosotros les cumplimos y cumplimos lo que nos toca hacer, si no le dejamos a otros que hagan por nosotros lo que nadie va a poder hacer, sino nosotros empezamos a hacerlo. Esa es la nueva generación de mexicanos y a eso he venido hoy aquí, a invitarlos a ustedes a ser mexicanos del siglo XXI de verdad, con creatividad. Están en la universidad, se están preparando, pero ya son mexicanos, adultos, ya son maduros, tienen una visión clara de lo que quieren. Únanse a esta fuerza de México para poder salvar todos los retos que tenemos, pero que solo nosotros lo podremos hacer. Muchas gracias. Gracias. Me alejo porque luego se dice. Agradecemos mucho su conferencia. Tenemos unos minutos para preguntas, así que si hay alguna pregunta para el actuario Juan Pablo Castañón, les pido levanten la mano. O ya nos vamos a la cafetería. Hola, buenos días, actuario. Yo y bueno, varios que estamos aquí presentes somos alumnos de los últimos semestres, nerviosos algunos por incorporarnos al mundo laboral. Y yo en lo personal, y siento que es una preocupación que comparto con muchos de mis compañeros, es cómo evitas caerte en la burocracia y en acostumbrarte a hacer las cosas como están hechos. En México es muy famosa la frase el que no tranza no avanza, de que tienes que jugar bajo las reglas de siempre o no vas a poder avanzar. ¿Cómo se puede combatir eso y no caer en ese vicio que estamos muy metidos? Muy buena tu pregunta y muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jorge. Gracias, Jorge. Ya no estamos tan abiertos y comunicados que el que tranza se quema y puedes avanzar una vez o dos veces, pero después nadie va a querer hacer negocios contigo. De verdad, el prestigio sí sirve. Es un camino un poco más lento, pero es más seguro y siempre va a ser más exitoso. Si tú guardas tu prestigio de hablar con la verdad, de hacer las cosas bien, de respetar el orden, de hacer las cosas como deben de ser, bajo las reglas, pero disruptivamente, con novedades, con innovación, vas a poder avanzar más rápidamente. Y déjenme compartirles mi historia personal. Yo estudié actuaría en la Universidad de Anáhuac. Empecé a trabajar en lo que es el Grupo Q hoy en día, como actuario en el quinto semestre de mi carrera. Iba en las mañanas y en las tardes. Y después tuve algunos otros trabajos aquí en la Ciudad de México. Y después me incorporé a los negocios familiares. Mi padre vino de fuera, de España, y se hizo comerciante. Y gracias al comercio y su modelo de negocios, nosotros pudimos salir adelante. Y
Cuando yo me incorporé, pues pusimos una fábrica de colchones y ampliamos a tiendas colchoneras el comercio, crecimos con varias sucursales. En 1995 vino una crisis muy seria en México, una devaluación muy seria, altas tasas de interés, y lo que le debíamos a los bancos era tan grande y se duplicó de tal forma que entre enero y mayo del 95 le habíamos pagado el 80% de lo que debíamos del capital solo en intereses. Así subió la tasa de interés. Es decir, que mientras estábamos en tasas de interés del 12, del 14%, en diciembre del 94, en marzo ya teníamos tasas del 80% y en mayo teníamos tasas del 140%. Y tuvimos que disminuir, aprovechando los inventarios para pagar hasta que salimos de las deudas. Pero el disminuir significó hacer empresas chiquitas. Después, años después, a través de la separación de sociedades que teníamos con el hermano de mi padre y que decidimos separarnos, en la venta de unas acciones, yo dije, ¿qué voy a hacer con estas acciones? No puedo reconstruir el mismo modelo económico, porque el modelo comercial también cambió. Y si antes el comercio exitoso estaba en el centro de la ciudad, en las ciudades pequeñas del país, pues de repente llegaron los Sorianas, los Walmart, el Liverpooles, hicieron centros comerciales fuera, en donde para el ama de casa o el cliente fuera muy sencillo estacionarse, muy cómodo y seguro, tener un estacionamiento en el lugar. El modelo comercial cambió y yo compré una empresa de biotecnología, que los dueños habían sido agricultores y que para ellos el modelo había cambiado. Y entonces la flor de cempasúchil, que es una flor mexicana que sirve para pigmentar, para colorear y también para la salud visual, ellos ya no la podían sembrar en México. Se fue a China. El 90% de la flor se siembra en China. Hoy solo la vemos aquí para el Día de Muertos. Resulta que yo compro esta empresa, pero no por lo que hacen en los pigmentos, sino por su departamento de innovación biotecnológica. Y hoy hacemos ingredientes activos para la salud visual, antioxidantes para la piel, para ingredientes para las cremas, para todo el cosmético, para la salud de la piel. Y estamos terminando una planta de quitosano para hacer, a partir de la cáscara del camarón, hacemos una sustancia que sirve para purificar el agua, porque son nódulos que van sedentando todos los sólidos que están nadando en el líquido. Y esto tiene aplicaciones para hacer hilo, para que se integre a tu piel, para suturar y que se integre a tu piel y que ya no se tenga que quitar, para hacer ropa para las cirugías. Y quiero decir esto, el modelo económico de mi padre no me sirvió a mí. A la mitad, a los 30 años tuve que cambiar. Y hay que evolucionar, y hay que generar empresas y cosas para la siguiente generación. No coincido que hay que avanzar transando, porque finalmente tu prestigio se va a ir deteriorando. Hoy estamos trabajando en el sector empresarial por implantar el Código de Integridad y Ética Empresarial y la cláusula anticorrupción en todos los contratos. Que cualquier empresa que caiga en un motivo de corrupción deja de tener el contrato y no vuelve a ser contratada por la otra empresa. Y se boletina en el resto de las empresas. Necesitamos trabajar en México en la honestidad, en hacer bien las cosas. Necesitamos saber que si tú tienes un buen producto y siempre estás generando nuevos productos, es la única forma de salir adelante. Si tú crees que transando y pagándole mal a tus trabajadores y haciendo trampa en tu producto vas a ser exitoso por toda una carrera, estás muy equivocado.
La única forma de tener una larga carrera es haciendo bien las cosas constantemente, incluso los políticos. Si quieren tener una carrera longeva, los políticos tienen que empezar a ser transparentes y tienen que empezar a rendir cuentas. Y tenemos que ver carreras honorables como las hay, como un gobernador del Banco de México que tiene 30 o 38 años de servidor público y es un hombre intachable, reconocido técnicamente, pero al mismo tiempo reconocido por su integridad moral. Hoy es contratado por una de las instituciones financieras internacionales más importantes del mundo, la segunda más importante del mundo, don Agustín Carstens. Y así podemos encontrar a un secretario de Hacienda, y es un hombre de 30 años de función pública y que vive en la misma casa de recién casado, porque hay funcionarios y hay políticos de verdad. Hay muchos otros que no, como también hay empresarios que son corruptos y luego nos manchan a todos los demás, pero somos más los mexicanos que sí somos buenos, positivos, y que tenemos que dar constancia, fortaleza a este México. Hay que perseverar. El que hace las cosas bien sí avanza. Ahora, si lo que tú estás buscando son oportunidades con Alemania, programas para jóvenes de intercambios y oportunidades, sí te digo que sí, hay muchas. Para Alemania, México es importantísimo. Desde que yo soy dirigente empresarial nacional hace 4 años, los alemanes han estado siempre acercándose a los mexicanos, porque ven en México un enorme futuro. Les interesa que vayan jóvenes mexicanos allá a estudiar y a aprender, y les interesa traer jóvenes alemanes acá. Ven en México un centro logístico para toda América, y en este problema que estamos teniendo con Estados Unidos, son nuestros grandes aliados. Hay mucho futuro. Con gusto te puedo orientar hacia la embajada alemana para que puedas ver los programas que se tienen de intercambio, tanto estudiantil como profesional. Con mucho gusto. Alemania, la Alemania de la tecnología, de la innovación, la Alemania industriosa está muy interesada en México. En el año dual, precisamente, yo acompañé en la gira presidencial como empresarios. No nos pagaron el boleto, no fui en el avión presidencial, yo pagué mi propio boleto, a la gira que tuvimos en Alemania. Y los industriales, principales industriales alemanes acompañaron a Angela Merkel de un lado de la mesa, y de otro lado de la mesa estábamos los empresarios mexicanos con nuestro presidente. Y el CEO de Siemens le preguntó al presidente mexicano si cuándo México iba a avanzar en las tecnologías de cuarta generación, que son toda la robótica, el Internet de las cosas, y se requiere política pública para que se vaya desarrollando en México. El día de ayer, el CEO de Siemens y los CEOs mexicanos de las primeras empresas de tecnología alemanas en México tuvieron la primera reunión para la cuarta generación industrial para México, y con las autoridades y con nosotros para generar la política pública que permita la revolución tecnológica de cuarta generación para México. Necesitamos talentos, necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, necesitamos profesionales, necesitamos mercadólogos, necesitamos muchos profesionales para este México que nos estamos imaginando. Hay que meterse con mucho gusto, si se pueden ligar con Alemania, con Francia en su tecnología, con Japón en su tecnología, con las tecnologías que desafortunadamente el sistema mexicano de innovación está separado de las empresas. Se premia más la investigación científica que la investigación práctica. Necesitamos darle más impulso al investigador que hace patentes y que está relacionado con una empresa. Y necesitamos darle impulso al empresario
que le deja de tener miedo a los investigadores, porque sentimos como que son de otro planeta y que nos comunicamos difícilmente. Tenemos que tener más comunicación para llevar la innovación al producto y eso al mercado. Y es la única manera de generar valor en nuestras empresas en México. Buenos días actuario. Buenos días. Mi pregunta va más dirigida a, cuando uno tiene una idea, ¿qué es lo que debe de hacer para que esa idea se realice? Porque como usted mencionaba, por ejemplo, la parte de las patentes, en el 2015 México pudo patentar alrededor de 150 nuevas ideas, mientras que en otros países como Estados Unidos, Alemania, Japón, patentaron más de 150,000. Y vaya, también, no es porque no tengamos ideas, sino que no hay como un mecanismo que se pueda seguir para que esa idea llegue y dé frutos. Por ejemplo, por experiencia personal, tengo un amigo que hace poco fue a representar a México a Suecia con un proyecto que tenía de biocombustible con el lirio acuático, y esa fue una pregunta que les hicieron sus compañeros. ¿Qué apoyo tienes tú por parte del gobierno para que tu idea se ponga en marcha? Y no supo qué decir porque no recibe el apoyo. Entonces, ¿qué debe de hacer uno para que su idea se ponga en marcha y salga adelante, sin necesidad de venderla a otros países o que no se lleve a cabo? Las ideas hay que desarrollarlas, tiene su proceso, y las ideas para llevarlas al mercado tienen que hacerse empresa, es decir, terminar teniendo un producto. Y este proceso es un proceso que hay que trabajarlo, lo cual una vez teniendo la idea desarrollada, sí tenemos que hacer un trabajo de infraestructura. Y tenemos INADEM, que es un fondo especial para los emprendedores, muy pequeño por cierto, necesitamos multiplicarlo por 10. Y tenemos un sistema financiero y legal todavía muy verde. Necesitamos más fondos y un sistema que otorgue facilidades para que el que tenga dinero pueda confiar en ti y darte un dinero en tu proyecto, y que eso pueda ser deducible en un porcentaje importante para motivar. Todavía necesitamos generar más política pública, más conciencia de quien toma las decisiones de las reglas para fomentar el emprendedurismo entre las personas. Hoy cobran mucho impuesto, el 31%, por salir a bolsa, pero si tú compras y vendes acciones solo te cobran el 10%. Estamos buscando que se modifique la ley fiscal para acceso a fondos de capital para pequeñas compañías y para la capitalización de las pequeñas compañías. Hoy en México recurres a tus parientes, a tus amigos para capitalizar una buena idea. Necesitamos trabajar todavía en ello, pero ya empiezan a haber algunos fondos para emprendedores que a través de INADEM se han ido constituyendo. Supongo que la universidad, muchas gracias, supongo que la universidad tiene la información, pero los centros de emprendimiento financiados por INADEM en los últimos 4 años, yo se los puedo hacer llegar para que vayan a verlos, y donde hay 5 fondos de inversión trabajando con los jóvenes que están formando empresa. Pero aún sí nos falta mucho por desarrollar, pero con gusto les doy la información. Ahí está. Lo que usted mencionó del apoyo y responsabilidad social, ¿qué está haciendo ahorita México para apoyar a los estados que no se les brinde esas oportunidades como empresarios? Porque si ya los tienen identificados y estudiados, ¿cómo lo están solucionando actualmente? A los estados de donde hay más marginación, ¿te refieres? Precisamente con generar una política pública para llevar empresas responsables a ponerse ahí. Mira, vamos a hacer un ejercicio mental.
Yo tengo mi planta extractora. Nosotros hacemos extracciones de aceites a partir de granos y necesito crecer y la tengo en Sinaloa, pero yo necesitaría poner otra planta en alguna otra parte del país para atender y complementar los mercados. Vamos a hacer este ejercicio y probablemente tenga como opciones Yucatán o tenga Tamaulipas o Nuevo León, o podría ser en Chiapas. Si me cuesta el mismo costo el terreno, la edificación, la maquinaria, si en Nuevo León tengo proveedores, científicos que pueden apoyar en un momento determinado, jóvenes que salen de las universidades, o en Tamaulipas tengo estas cosas, pero al mismo tiempo hay inseguridad y hay cobro de piso, o en Chiapas hay invasiones de los terrenos, no hay jóvenes que tengan los talentos profesionales para esta área de la bioquímica. ¿Dónde lo pondrías si te cuesta igual? En Nuevo León, ¿verdad? En donde haya más facilidades. ¿Qué tenemos que hacer para llevarlos a Chiapas? Pues que allá les den certeza de que no les van a quitar e invadir la planta, y que no les cobren impuestos por un tiempo para que sea más atractivo que ponerlo en Nuevo León. Eso es lo que estamos haciendo, llevando incentivos a la zona del país donde hoy no hay incentivos, ni hay leyes, ni se respetan, ni hay seguridad para que puedan llevarse las inversiones. Queremos unir el puerto de Salina Cruz en Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Esa idea desde la época de Porfirio Díaz era conectar los dos océanos logísticamente. Nunca lo hemos podido hacer. Tenemos que hacerlo y generar fortalezas en los dos puertos, instalaciones industriales y 1 o 2 puertos secos en medio en el camino, para que haya industrias poniéndose ahí. La política pública debe de premiar la inversión que sea responsable y llevar la inversión en donde hace falta. Y debemos de adaptar la inversión y las tecnologías a los tiempos nuevos. Por eso nosotros no compartimos con Trump su idea de que México le ha quitado empleos. En la realidad las tecnologías le han quitado los empleos, porque las sociedades van pasando de ser primarias, de commodities, a manufactureras y después el conocimiento tecnológico más avanzado. California sigue teniendo agricultura, pero su principal valor agregado es el conocimiento en Silicon Valley. No así los estados del centro, que se quedaron esperando que alguien les regresara su queso y se les fueron los empleos. Entonces llegó alguien que les dijo: yo sí te voy a dar un empleo, porque te lo robaron y se llevaron a México. Nosotros no vamos a robarnos los empleos de Nuevo León para llevarlos a Chiapas. Vamos a generar nuevos empleos en Chiapas con tecnologías, con desarrollo, con evolución, con empresas sustentables de primera generación para que puedan ser sustentables en el tiempo allá. Y efectivamente, además de eso que estamos haciendo, empresas socialmente responsables tienen una mejor etiqueta de prestigio para que puedan ser comprados sus productos o puedan ser sujetos a ser proveedores de las empresas mayores, para que el prestigio de calidad de productos y calidad moral de las reglas de las propias empresas les vaya dando aperturas en los mercados. Tenemos que reconocerlo. Y a través de la certificación de empresas socialmente responsables, generamos la confianza entre empresas, unas empresas y otras. Y una empresa socialmente responsable es una empresa que paga salarios dignos, da la oportunidad de generar ahorros a sus trabajadores a través del trabajo, le da la capacitación para que la persona, además de ganar bien, pueda superarse como persona,
crecer como individuo a través del trabajo. Y es una empresa que tenga responsabilidad con su entorno, no solamente con sus trabajadores, sino en la comunidad en donde está implantada, donde traspasemos más allá las barreras de la empresa y sepamos que somos factores de cambio en las sociedades en donde participan. Las empresas socialmente responsables se forman por personas también socialmente responsables, en donde sus talentos los ponen al servicio de los demás. Eso estamos pensando para poder, y además política pública que favorezca esto. Y por el otro lado, es irremediable, ya no lo podemos negar. Tenemos que combatir la inseguridad y la corrupción en todo México. Eso lo tenemos que hacer. Yo insisto, es algo que demandamos de nuestros políticos y autoridades, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte cumpliendo con el orden y respetando a los demás, sin transar, sin hacer daño. Un amigo mío visitó Suecia y trabajaba para un grupo industrial donde sus oficinas corporativas estaban en Suecia. Y llegaron temprano, pasó por él temprano y llegaron al estacionamiento temprano. Fueron de los primeros que llegaron al estacionamiento. Y su compañero sueco se estacionó lo más lejos de la puerta posible. A lo mejor un mexicano se estaciona en el estacionamiento vacío en el primer cajón cerquita de la puerta. Y el mexicano, mi amigo, que le llamó la atención, le dijo: ¿y por qué te estacionas tan lejos? Le dice: porque mis compañeros van a tener menos tiempo de llegar a tiempo y van a necesitar estacionarse más cerca. Yo tengo tiempo para llegar a tiempo y puedo caminar un poco más. Pensaba en los demás. Tenemos que pensar en los demás. No hay que ser gandallas, pues. Porque México se hace a través de que todos pensemos en todos y la gente buena nos identifiquemos y nos ayudemos unos a otros. Y los que tenemos oportunidades les demos oportunidades a otros. Si vamos a terminar, yo solo quisiera decirles a todos, agradecer a las autoridades de la universidad que me dan la oportunidad de estar aquí en mi casa. De aquí salí y ahora regreso, y que veo con mucho orgullo que portan sus chamarras con la A de Anáhuac. En mi tiempo no existían, ¿verdad, Oliva? Ese es el orgullo de pertenecer a una casa de estudios, a un grupo de personas, de estar formados en una de las mejores universidades de México. Es el orgullo de tener esta oportunidad. No les voy a decir no la desaprovechen. Dice un amigo mío, es que no hay lonche gratis. Y si te dieron el lonche, la oportunidad de estar en esta magnífica universidad, realmente tienes una responsabilidad con los demás. Tienes talento, te estás preparando, hazlo bien, prepárate al 100, porque vas a tener que dar el 120. Y eso esperamos de ti, de ti, de ti, de ti. A eso vine yo, y yo espero volverlos a ver en el mercado, trabajando y siendo los líderes de México del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido al maestro Jorge Fabre Mendoza que pase a darle un regalo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ayudarnos a formar estos jóvenes. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Me lo llevo con mucho cariño. Agradecemos a todos su atención y les deseamos en nombre de la Facultad de Ciencias Actuariales y la Sociedad de Alumnos que tengan un buen inicio de año. Gracias. Gracias.